Roma en España, Roma en la península ibérica. ¿Cuándo es la primera vez que llegó Roma a nuestro país? ¿Cómo fue esa primera llegada? Pues hay que remontarse a la Segunda Guerra Púnica, a este contexto de la invasión cartaginesa, de la invasión del famoso general Aníbal de Italia, con esas espectaculares victorias, ¿no? Atravesando los Alpes, atravesando el Ródano, atravesando Pirineos, en fin. Pues sí, esa imagen tan icónica de Aníbal atravesando los Alpes con elefantes. Entonces, bueno, en ese contexto Roma estaba bastante apurada, empezaba a sufrir las primeras derrotas contra Aníbal y el Senado romano aprobó el plan de los Escipiones, de Publio Cornelio Escipión y Gneo Cornelio Escipión, que eran los padres, el padre y el tío del famoso Escipión el africano, que en ese momento solo era un chavalito. Pues el Senado romano aprobó ese plan de llevar la guerra a Hispania, que era lo que querían los Escipiones. ¿Llevar la guerra a Hispania para qué? Bueno, pues para no limitarse a reaccionar a los movimientos de Aníbal, sino también llevar la guerra a territorio enemigo, socavar el poder cartaginés en Hispania, con todos los recursos mineros que había allí en Hispania, socavar las alianzas y los vasallajes con las tribus íberas y celtíberas, ¿no? Esa red de alianzas y vasallajes que tenía montado Cartago en la península ibérica, y cortar el posible flujo de refuerzos desde Hispania a Italia, para que no pudieran mandar refuerzos a Aníbal. Entonces, como veis, Roma tenía todos los incentivos del mundo para intervenir en Hispania. Y se mandó una flota y un ejército al mando de Gneo Cornelio Escipión, que era el tío del famoso Escipión el africano, como ya he dicho, un ejército de unos 20.000 hombres aproximadamente, desembarcando en la actual Cataluña, cerca de Tarragona, que los romanos la llamaron Tarraco, pero en ese momento era un pueblo íbero llamado Cise o Cese. Entonces los íberos de Cese enseguida se hicieron vasallos de Roma y Roma empezó a hacer ahí su base de operaciones, lo que sería luego Tarraco, y empezó a extender su influencia con tribus íberas vecinas, empezó a hacer que algunas tribus íberas se rebelaran contra Cartago, empezó a mover ahí contactos y empezó a mover ahí diplomacia y empezó a consolidar su posición alrededor de Tarragona. Entonces las fuerzas cartaginesas en Hispania, que estaban al mando de Asdrúbal, del hermano de Aníbal, reaccionaron, pero no reaccionaron coordinadamente. Y un sector de las fuerzas cartaginesas, un pequeño ejército de 10.000 hombres aproximadamente, al mando de un tal Janón que no queda claro quién es, pero parece ser que debería ser algún sobrino de Aníbal, pero no queda muy claro quién era. Pues esta pequeña fuerza cartaginesa imprudentemente se lanzó al encuentro de los romanos y bueno, se produjo la llamada batalla de Cise, que no tuvo mucha historia. Los romanos eran muy superiores en número y en calidad a los cartagineses y los arrollaron muy fácilmente. Esta batalla tampoco es que tuviera mayores consecuencias, pero bueno. Luego llegó Publio Cornelio Escipión, el Escipión padre, a reunirse con Gneo Cornelio Escipión y trazar entre ambos un plan de invadir el territorio cartaginés. Pero para cuando habían ellos planeado reunido su ejército para empezar a incursionar más al sur del río Ebro y marchar más a fondo contra los territorios cartagineses, Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, reaccionó lanzándose con el grosso de sus fuerzas y con su flota navegaba por el Ebro y su ejército marchaba en paralelo hacia el territorio romano. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que bueno, la flota cartaginesa iba un poco descuidada y no se dio cuenta de que dos naves romanas exploradoras les estaban observando. Entonces, los exploradores romanos transmitieron la información de la ubicación de la flota cartaginesa que estaba anclada en el río Ebro, que hicieron un alto para buscar provisiones, ¿no? Y entonces, en ese alto, pues las tripulaciones de las naves cartaginesas se bajaban de los barcos y se metían tierra adentro a buscar provisiones. Los romanos sabían dónde estaban los cartagineses, pero viceversa no. Entonces Gneo Cornelio Escipión aprovechó ese factor sorpresa, aprovechó que los cartagineses estaban tan relajados para mandar a su flota a través del Ebro, chocar contra la flota cartaginesa. Las tripulaciones cartaginesas intentaron volver a toda prisa a sus barcos, pero a muchos no les dio tiempo, y no les dio tiempo a poner sus barcos en funcionamiento porque aún no se habían subido las tripulaciones. Y de los 50 barcos cartagineses, no, de los 40 barcos cartagineses, unos 23 fueron capturados y la expedición por el Ebro de la flota cartaginesa fue frustrada. En cuanto al ejército de
de Asdrúbal, del bueno de Asdrúbal Barca, pues sitió la ciudad de Dertosa. La ciudad de Dertosa sería la actual Tortosa. Entonces, bueno, sitió la ciudad de Dertosa y los dos escipiones, Publio y Neo, marcharon con su ejército a levantar el asedio. Asdrúbal salió a su encuentro y se produjo la llamada batalla de Dertosa. Los escipiones tenían aproximadamente unos 30.000 hombres, 32.000 o así, eran casi todos romanos e itálicos, con un pequeño contingente de 2.000 hispanos aliados, y el ejército de Asdrúbal era un pelín menos numeroso, eran 29.000 hombres aproximadamente, era un compendio de libio-fenicios, númidas, jinetes númidas y mercenarios hispanos. Ambos ejércitos situaron sus infanterías en el centro, con una pantalla de hostigadores por delante, que en el caso de los romanos eran los velites, y en el caso de los cartagineses los famosos honderos baleares. En los flancos ambos ejércitos pusieron a sus caballerías con el añadido de que Asdrúbal pudo colocar pequeños grupos de elefantes en los flancos, confiando en que los elefantes asustaran a los caballos de la caballería romana y así ganar el duelo de caballerías. La estrategia de Asdrúbal era ganar los flancos. Sabía que las legiones romanas eran superiores por el centro, eso ya se sabía. Entonces así comenzó la batalla de Dertosa, que bueno, sería la actual Tortosa, pero bueno. Pues en esa batalla, pues en los flancos, claro, los cartagineses fueron muy agresivos, confiando en los elefantes, pero la realidad es que los elefantes obtenían una ligera ventaja, pero no una ventaja tan contundente como se esperaba. Y la caballería romana, si bien cedía terreno poquito a poco, tampoco llegaba a ser desbandada, conseguía aguantar bastante tiempo. Y en el centro, los auxiliares hispanos de los cartagineses no aguantaron nada contra los romanos veteranos y huyeron prácticamente a la primera cometida, y en el centro las legiones empezaron a comerse con patatas al ejército cartaginés, ¿no? Hubo un cierto núcleo de resistencia por parte de las falanges libio-fenicias, pero al final también ese núcleo de resistencia fue sobrepasado y el ejército de Asdrúbal tuvo que retirarse con bastantes pérdidas, aunque bueno, los romanos no pudieron coordinar muy bien la persecución y no destruyeron totalmente a las fuerzas cartaginesas que había en ese momento en la península. Después de esta batalla de Dertosa, los cartagineses y los romanos pasaron los siguientes años lanzándose pequeñas incursiones mutuamente, pero sin ningún resultado decisivo. Hasta que, bueno, ocurrió que Asdrúbal Barca partió con un pequeño contingente a África a sofocar una revuelta de númidas. Entonces los escipiones vieron ahí la oportunidad de asestar un golpe importante a los cartagineses y marchar hacia el sur del Ebro, con sus fuerzas. Decidieron dividir sus ejércitos y contrataron un contingente numeroso de 20.000 mercenarios hispanos. Claro, pero habían subestimado a los cartagineses, porque Asdrúbal Barca volvió a Hispania antes de lo que ellos pensaban, sofocó la rebelión en África muy rápidamente, y los cartagineses tenían tropas al mando de los tres generales Asdrúbal Barca, Magón y Asdrúbal Giscón, tenían tropas más numerosas de lo que los romanos se pensaban. Entonces, mientras los dos hermanos Escipión iban por separado con sus ejércitos, la diplomacia la diplomacia cartaginesa se había movido y había hecho que bastantes mercenarios hispanos desertaran del bando romano, con lo cual Gneo Cornelio Escipión fue quedándose sin fuerzas y una tribu de íberos al mando de un tal Indíbil traicionó a los romanos y se lanzó hacia la retaguardia del ejército de Publio Cornelio Escipión. Entonces Publio Cornelio Escipión, empezando a ver que tenía a las avanzadillas cartaginesas por delante, y al ejército íbero de Indíbil que venía por detrás, decidió enfrentarse a Indíbil antes de que le pudieran envolver entre varios ejércitos. ¿Qué pasa? Que pasaron varias cosas. Lo primero, que el ejército de su hermano estaba separado del de Publio y no pudo ayudarle. Segundo, que los cartagineses, al mando de Asdrúbal, de los tres generales y todos los generales cartagineses que mencioné antes, los cartagineses le alcanzaron antes de que le diese tiempo a derrotar a los íberos. Entonces se produjo la batalla de Cástulo, en la cual los romanos fueron envueltos, atacados por la retaguardia por los cartagineses y de frente por los íberos de Indíbil, y fueron totalmente machacados. Y murió Publio Cornelio Escipión padre, el padre del famoso Escipión el africano, murió de un jabalinazo lanzado por algún númida,
y luego los númidas saquearon sus despojos. Entonces, después de aniquilar a los romanos de Publio en Cástulo, todas las fuerzas cartaginesas e íberas aliadas combinadas se lanzaron contra el ejército de Gneo Cornelio Escipión. Gneo Cornelio Escipión, tras la deserción de sus aliados hispanos, pues había quedado muy reducido en número e intentó formar una posición defensiva para aguantar el tiempo suficiente para que volviera su hermano en su ayuda, ¿no? Claro, él ignoraba que su hermano había sido ya derrotado y muerto. Entonces se produjo esta batalla de Ilorci, donde los romanos fueron totalmente rodeados y superados en número, formaron una posición defensiva con carretas y demás, y resistieron lo que pudieron hasta que al final pues prácticamente acabaron todos muertos, incluido Gneo Cornelio Escipión. Gneo Cornelio Escipión parece ser que se defendió hasta las últimas consecuencias dentro de una pequeña torre de vigilancia. Lo que pasa es que al final todos los que habían en esa torre fueron quemados vivos. Después de esas dos derrotas en Cástulo y Ilorci y la muerte de los dos cónsules, Publio Cornelio Escipión y Gneo Cornelio Escipión, los cartagineses se volvieron a ganar la iniciativa en Hispania y las fuerzas romanas tuvieron que retirarse al norte del Ebro y ponerse en posición defensiva. Pero los cartagineses tampoco aprovecharon ese momento para conseguir ninguna conquista decisiva ni para expulsar definitivamente a los romanos de Hispania, sino que se dedicaron a dividir sus fuerzas, a sofocar varias rebeliones que habían surgido de íberos en el sur de Hispania. Y bueno, también entre varios de los generales púnicos no se llevaban bien, y eso les hizo perder una ocasión valiosísima que no volverían a tener en Hispania. Y más adelante los romanos recibieron otro refuerzo de 10.000 hombres al mando de Claudio Nerón, que tampoco conseguiría nada, pero bueno, la situación en Hispania se estancaría hasta que llegó el famoso Escipión el africano, pero eso ya es un tema para otro vídeo. El de hoy termina aquí. Dale like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recuerda que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.